Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Voy a grabar aquí la reunión y vamos a iniciar con la clase del día de hoy. La clase del día de hoy, ustedes ya vamos a empezar a cubrir temas que en el examen final. Entonces, a manera de recapitulación, ¿qué es lo que va a entrar al parcial? Va a entrar, permítanme un segundito, compañeros. Entonces, en el parcial que va a entrar costo de oportunidades, va a entrar dotación de factores, va a entrar teoría de los aranceles desde un punto de vista práctico, por así decirlo, ¿verdad? Que son las preguntas que tienden a tener mayor ponderación. Principalmente yo les diría enfóquense en costo de oportunidad y en teoría de los aranceles, ¿verdad? Y teoría de los aranceles abarca también las medidas no arancelarias. Es decir, cuotas de importación, subsidios, también podría ser a la inversa si lo trabajamos desde el punto de vista de pasar de una situación de aranceles a no aranceles, en donde el análisis tendría que ir desde esa perspectiva, ¿verdad? Entonces, esos serían los dos principales hitos en términos prácticos. En términos teóricos, como les decía, ¿verdad? Dotación de factores, la nueva teoría del comercio, o sea, lo que ustedes van a utilizar, lo que ustedes están investigando para la investigación que tiene fecha de entrega este domingo. Eso también sería sujeto de evaluación en el parcial. Integración y aranceles. Entonces, eso es lo que estaríamos cubriendo en el examen parcial. El examen parcial tiene una ponderación de 20 puntos de zona. Entonces, no sé si tienen alguna duda o algún comentario en referencia a esto, compañeros. Enviado todo bien, Lick, gracias. Ok, muy bien. Entonces ya ahorita yo les estaría cargando también las presentaciones que revisamos en clases, para que ustedes puedan sacar de ahí algunos términos prácticos. Y también en Classroom les voy a estar compartiendo los capítulos de los libros donde se tocan los diversos temas, ¿verdad? Para que ustedes puedan tener eso en cuenta al momento de estudiar. El examen parcial es el próximo martes 10. Si no estoy mal, está de 8 a 10, pero no estoy seguro. Voy a ver la publicación y se lo confirmo, compañeros, pero sí, más o menos a esa hora sería. Bueno, entonces, el día de hoy, compañeros, vamos a empezar a hablar sobre balanza de pagos, ¿verdad? ¿Qué es la balanza de pagos? Y qué buscamos nosotros analizar en términos de balanza de pagos, y cómo esto juega un rol en los tipos de cambio y los flujos internacionales de comercio. Entonces, en primer lugar, pues me gustaría saber, compañeros, qué es la balanza de pagos. Ustedes que han oído sobre esta herramienta de política económica, y para que ahí estamos los horarios, el Gerardo nos hizo favor. ¿Qué sabemos nosotros sobre esta herramienta de política económica que mide y que busca evaluar, compañeros?
Compañeros, ¿quién sabe algo sobre la balanza de pagos? Adelante, Cristian. Buenas noches, Lick. Se podría decir que es un registro donde se llevan donde se llevan registradas, valga la redundancia, el ingreso y el egreso de las divisas de un país. Es correcto. Una de las primeras cosas que nosotros tenemos que entender es que la balanza de pagos es un registro contable, y ese registro contable tiene como objetivo el evaluar la entrada y salida de divisas a un país. ¿Qué son las divisas, compañeros? Los dólares. O sea, los demás compañeros sí me escuchan, compañeros, que Gary dice que no me escucha. Sí se escucha, licenciado. Ah, ok. No sé, Gary, tal vez ahí revise su audio. Creo que Jacqueline y Luis, no estoy seguro si fue Luis, pero dos personas respondieron, ¿verdad? Las divisas son monedas extranjeras. Hay otro tipo de instrumentos financieros que también se cuentan como divisas, ¿verdad? El oro, por ejemplo, los derechos especiales de giro. Pero para propósitos prácticos, digamos que en Guatemala las divisas en el 99.9% de los casos se refiere a dólares, ¿verdad? Entonces a nosotros lo que nos interesa ver es la entrada y salida de dólares en la economía. Eso es precisamente lo que la balanza de pagos busca explicar, ¿verdad? ¿Por qué nos interesa ver la entrada y salida de dólares, compañeros? Adelante, Luis. Buenas tardes o buenas noches, Dick. Tal vez nos interesa podemos medir a través de eso la inversión extranjera directa. Sí, nosotros usamos la balanza de pagos para medir la inversión extranjera directa. Ahí es una de las cosas que se miden por ahí. Pero en términos generales, ¿por qué a un país, en este caso puntual a Guatemala, le interesa rastrear los flujos de una moneda que no es la suya? ¿Por qué son importantes los dólares? ¿No será que porque el tipo de cambio es un instrumento que se puede usar en la economía, y ya sea para estimularla o para deprimirla, por decir algo? Y aparte es importante qué tan fuerte es una moneda. Por ejemplo, la de Guatemala es una moneda muy fuerte que en el tiempo no se ha devaluado, entonces eso como que mantiene un poder adquisitivo interno y externo, y aparte podemos medir qué tanto compramos y vendemos al interior y al exterior. Ok. Algunos puntos interesantes que menciona ahí Jacqueline, ¿verdad? Cuando decimos una moneda fuerte, ¿a qué nos referimos, verdad? ¿Qué estamos hablando? Eso es parte de lo que vamos a cubrir en esta unidad del curso. Los flujos de dólares y su utilización como incentivo, todo eso es definitivamente temas relevantes que nosotros podemos ver, ¿verdad? Sirve para medir el valor de la moneda, es correcto. ¿Qué podemos hacer nosotros con dólares que no podemos hacer con quetzales, compañeros? Comprar todo lo que es importación. Es correcto. El eje central del por qué existe la balanza de pagos es para medir los flujos de dólares. Y la razón por la cual nos interesa medir los flujos de dólares es que el dólar es la moneda de reserva del mundo, ¿verdad? Hay algunos intentos de otros países por establecer una moneda de reserva diferente, pero honestamente yo los veo poco probable que tengan éxito. Quizás me equivoque, pero como les digo, por el momento y a corto o mediano plazo, el dólar es la moneda de reserva del mundo. Y lo que esto significa es que
esencialmente la gran mayoría de transacciones que se dan en el mercado internacional ocurren en dólares, ¿verdad? Adelante, Jacqueline. Gracias. Fíjese que usted menciona este tema, yo tengo una duda. En algún momento alguien me pasó una noticia acerca de que como que el yuan, porque como la economía china está agarrando mucha fuerza y ahorita está haciendo la potencia, bueno, está a punto de pasar a Estados Unidos o de alcanzar más que todo a Estados Unidos en cuanto a potencia mundial, que el yuan iba a ser el tipo de cambio oficial. Yo también lo vi muy difícil por lo normalizado que está el dólar, la cantidad de tiempo que tiene. Yo sé que la economía va cambiando constantemente, pero es que mundialmente tiene un alcance y una fuerza el dólar. Yo lo veo complejo, pero no sé qué tan, de repente, qué tan probable o qué tan viable sea eso, porque aparte de que el yuan está más depreciado que el dólar, bueno, la última vez que yo tuve noticias, que, bueno, según lo que yo tengo de información, el yuan está más depreciado que el dólar, entonces tampoco eso como que le daría al yuan hacer una moneda que sea para las transacciones en general a nivel mundial. Sí, si quiere le muestro aquí una grafiquita donde le voy a responder la pregunta y es cierto, ¿verdad? Generalmente uno escucha esas propuestas, ¿verdad? Y por razones políticas, militares y otras, pues muchísimos países tienen interés en que el dólar deje de ser la moneda de reserva del mundo, ¿verdad? Lo que le diría es de que por el tipo de economía que China tiene, es poco probable que logre alcanzar a los Estados Unidos en los siguientes 10 años, digamos, y aún se lo hiciera, las transacciones internacionales tienen una cierta inercia, ¿verdad? Si nosotros vemos acá el porcentaje de transacciones internacionales que ocurren en dólares, esa es, no sé si ahí lo logran ver bien, le voy a hacer un zoom un poquito, es el azul. El euro es lo anaranjado, pero estas de euro son principalmente transacciones comerciales adentro de Europa, donde esa es la moneda común. Entonces, básicamente estas de euro las podemos eliminar. Entonces, ¿qué nos queda? Estas de dólares en azul, este pedacito en verde que es la libra esterlina, este pedacito en celeste que es el yen, esto anaranjado que usted ve acá es el yuan y todos estos son otros. Entonces, hacer ese reemplazo es sumamente complicado, ¿verdad? Porque qué instrumento, por ejemplo, si usted quiere gestionar la liquidez, y aquí nos metemos tal vez un poco más a temas de economía financiera que economía internacional, pero por ejemplo, si usted está en una institución financiera y usted quiere gestionar su liquidez, yo veo poco probable que, por ejemplo, usted quiera tomar bonos del tesoro chinos. Simple y sencillamente, los bonos del tesoro chinos no tienen un registro histórico lo suficientemente largo y la mayoría de los actores internacionales no confían suficiente en el actuar del gobierno chino y del Banco Central chino como un actor imparcial. Y para bien o para mal, en términos financieros, o por lo menos en términos de imparcialidad al momento de emitir su moneda, la Reserva Federal tiende a ser muy, muy técnica, ¿verdad? Con una visión bastante, pues, que los actores internacionales pueden seguir, y yo creo que esa es la razón por la cual veo poco probable que el dólar deje de ser la moneda de reserva del mundo. Como les digo, es posible que me equivoque, ¿verdad? Todos estamos sujetos a equivocarnos, pero si yo tuviera que apostar, yo no apostaría a que el yuan o cualquier otra moneda vaya a reemplazar al dólar en el corto plazo, ¿verdad? Los europeos lo han logrado hacer en gran medida porque
tienen una moneda que ellos mismos utilizan, pero por ejemplo, si ustedes ven las transacciones de Europa con el resto del mundo son en dólares. No sé si con eso le respondo su pregunta, Jacqueline. Sí, licenciado, gracias, ya queda más claro. Muy bien. Entonces, lo que hablábamos es que la balanza de pagos al final mide el flujo de dólares, y la razón por la cual mide el flujo de dólares es que nos interesa ver que un país tenga suficientes dólares para pagar sus importaciones, ¿verdad? En términos generales, eso es lo que estamos buscando. Averiguar si un país es capaz de cumplir sus obligaciones denominadas en una moneda que no es la suya, ¿verdad? Porque a la larga, si nosotros vemos las transacciones que ocurren entre países, los países necesitan tener la suficiente moneda para hacer frente a esas obligaciones. Es decir, esa moneda extranjera necesita tener un flujo lo suficientemente grande. Supongamos que ustedes son importadores y ustedes necesitan pagarle a una empresa en Sudáfrica. Ahorita acabamos de ver un caso aquí en el trabajo de alguien que estaba comprando materia prima de Sudáfrica. Usted necesita obtener esos dólares, ¿verdad? Es decir, usted necesita tener suficientes dólares circulando en el mercado para que usted pueda acceder a eso, comprarlos y hacer ese pago, ¿verdad? Porque si usted llega con quetzales con el cliente en Sudáfrica, al cliente en Sudáfrica los quetzales no le sirven de nada, ¿verdad? Entonces, ese es el propósito de la balanza de pagos. Y es ahí por qué nosotros tenemos el riesgo de un déficit de cuenta corriente. Entonces, vamos a ver que la balanza de pagos está compuesta de 3 cuentas nominalmente, pero en realidad 2 que nos interesan, ¿verdad? Una que es la cuenta capital, tiene poquísimo movimiento y por ende no se vuelve tan interesante, ¿verdad? Entonces, voy a empezar a proyectar. Vamos a buscar aquí estadísticas macroeconómicas, sector externo, balanza de pagos. Nosotros en esta clase vamos a trabajar con la versión del Vanguard. Hay una versión del FMI que el Vanguard publica también, pero creo que la del Vanguard nos va a servir más para el análisis. Y como les digo, ustedes van a tener una clase de contabilidad donde van a aprender a cuadrar esto al centavo. Me interesa más que vayamos viendo la lógica de la balanza de pagos que a que vayamos viendo o necesariamente aprendiendo a cuadrarla al centavo, ¿verdad? Entonces, si quieren, vemos acá. Como les decía, ¿verdad? La balanza de pagos cuenta de 3 cuentas grandes. Vamos a ponerlo acá. La cuenta corriente, la cuenta capital y la cuenta financiera. Entonces, en primer lugar, estas son las 3 cuentas que a nosotros nos va a interesar ver, ¿verdad? Como les digo, la cuenta capital tiene por lo general 0 movimiento. Es un tipo de transacciones muy específicas que se registran ahí y que por lo general ya no tienen vigencia, ¿verdad? Pero se sigue registrando porque de vez en cuando pues hay un par de millones que se registran ahí, ¿verdad? La cuenta corriente es la que principalmente nos interesa, ¿verdad? Y después vamos a ver qué es la cuenta financiera. Primero, ¿qué es la cuenta corriente?
La cuenta corriente, compañeros, registra las transacciones que ocurren en el año en curso, ¿verdad? Entonces, lo que registra es la entrada y salida de dólares por concepto de transacciones que ocurren durante el año en curso. Y estas transacciones a la larga me dejan un saldo, ¿verdad? Y este saldo vemos que en Guatemala para 2022 es positivo, es decir, yo tengo un exceso de cuenta corriente. Perdón, un exceso de divisas por concepto de cuenta corriente. Aquí no quiero hablar de un exceso como algo negativo, solo que tengo más dólares que entraron por las cuentas de cuenta corriente de los que salieron. Y entonces me interesa saber cuáles son los componentes de esa cuenta corriente. Y aquí vamos a ver, los vamos a ir viendo de lo general a lo específico. Para que ustedes puedan ir captando cuál es cómo se comporta esto aquí en Guatemala. Entonces vamos a centrarnos hoy sobre la cuenta corriente, ¿verdad? La cuenta corriente, como ven ustedes acá, no es más que la suma de 4 balances. Es decir, 4 tipos de transacciones en donde se registran entradas y salidas de divisas. Y esas son transacciones, como les digo, que ocurren durante el año en curso. La primera es la balanza de bienes. La balanza de bienes es el saldo neto entre las exportaciones y las importaciones de bienes, ¿verdad? Entonces, si yo abro esto de acá, puedo ver que yo tengo exportaciones e importaciones. Y puedo ver que en el año 2022, Guatemala exportó 14,281.7 millones de dólares. Esto está en millones de dólares, compañeros. 14,281.7 millones de dólares fueron las exportaciones y las importaciones fueron 28,467 millones de dólares. Yo simple y sencillamente tomo las exportaciones menos las importaciones. Entonces, en la cuenta corriente, toda transacción que genere ingreso de divisas suma y toda transacción que genere salida de divisas resta. Y en la cuenta, en el balance de bienes, también a veces esto lo conocemos como balanza comercial. Lo que nosotros vemos es que Guatemala tiene un déficit de 14,186 millones de dólares. Esto probablemente obedece, y al igual que en todos estos vamos a ver que tenemos un déficit, pero esto obedece a la naturaleza de los bienes que exportamos e importamos, ¿verdad? Guatemala tiende a exportar bienes primarios de bajo valor agregado y a importar bienes terminados con alto valor agregado, ¿verdad? Entonces ese desfase entre el valor agregado que tiene cada uno de los bienes termina por provocar el balance negativo en la balanza de bienes. ¿Alguna duda con esto, compañeros, o algún comentario que alguien quisiera agregar? Por el momento no, licenciado. Solo, ¿cómo le hace en los países para compensar esa falta de déficit de dólares? Bueno, eso es lo que vamos a ver a lo largo de esta primera unidad, ¿verdad? Entonces, pues Guatemala, por una situación particular de su economía, puntualmente las reservas, las remesas, eso lo compensa, ¿verdad? Otros países, pues necesitan adquirir
adquirir préstamos o algún otro mecanismo para atraer inversión que cause el ingreso de divisas, ¿verdad? Pero vamos a ver eso a detalle conforme vayamos viendo la foto completa, si quisieran verlo así de la balanza de pagos. ¿Alguna otra duda, compañeros? Ok. El segundo balance que es de nuestro interés es el balance de servicios. Este a su vez está integrado por 6 subbalances, ¿verdad? Entonces, al final, estos solo son lo mismo, ¿verdad? Que el otro, ¿no? Solo sumamos los créditos y restamos los débitos. Y aquí podemos ver que nuevamente Guatemala tiene un balance negativo, ¿verdad? Luego sumamos todos esos débitos, perdón, todos esos saldos de balance y nos va a resultar el balance de servicios, ¿verdad? Entonces, ¿qué registramos acá? Pues acá registramos la importación y exportación de servicios. Estos incluyen transporte. Entonces, acá nosotros podemos decir que en el año 2022, las personas y empresas en el extranjero le pagaron a empresas guatemaltecas 580 millones por servicios de transporte y las empresas y personas dentro de Guatemala le pagaron a empresas extranjeras 2.770 millones de dólares por servicios de transporte, ¿verdad? También vemos que nuestro saldo en viajes es positivo, es decir, esto de acá es también una cuenta que generalmente se traduce en turismo, ¿verdad? Entonces los turistas extranjeros gastaron más en Guatemala de lo que los guatemaltecos más en el extranjero. Luego están los servicios financieros, ¿verdad? Aquí esto incluye prestación de servicios, comisiones, etcétera, ¿verdad? Que se cobran por la prestación de servicios financieros, igual los seguros y pensiones, ¿verdad? En Guatemala es curioso que hay 2 cuentas que tienen un movimiento muy idiosincrático de nuestra economía. Y son el balance 1 y el subbalance 1 de servicios y el subbalance 6 de servicios, ¿verdad? El primero es servicios de manufactura sobre insumos físicos pertenecientes a otros. Esto es una cuestión puramente legal de la economía guatemalteca. Realmente estos 589 probablemente deberían ir acá, pero para que no cree confusión, solo les voy a explicarles ese tema, ¿verdad? Esto tiene que ver con el servicio de maquila. Las maquilas aquí en Guatemala a menudo trabajan con un esquema donde ellos no aportan la materia prima, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ellos importan la tela libre de aranceles y tienen una fecha límite para exportarla, ¿verdad? Entonces, como ellos no compran la materia prima, lo único que están haciendo es proveyendo un servicio de manufactura sobre la tela que le pertenece a alguien más, ¿verdad? Entonces, por eso, como eso realmente no ocurre en el extranjero, por eso vemos débitos de 0 y créditos de 589. Y la otra es otros servicios. Como vemos, esto también es una de nuestras cuentas positivas más grandes. Y aquí en otros servicios es donde se registran los call centers, ¿verdad? Entonces vemos que no todo, pero gran parte de estos 1.435 millones de dólares que ingresaron a Guatemala en 2022 es por concepto de call center, ¿verdad? Y ahí vemos que ahí es donde están nuestras 2 principales cuentas positivas. Luego vemos que en todas las demás, bueno, y en viajes,
Y en transporte, servicios financieros y servicios de seguro y pensiones, vemos que son balances negativos, ¿verdad? No sé si hay alguna duda o algún comentario o algo que alguien quisiera aportar ahí. Muy bien. Entonces, como podemos ver, estos 1603 en negativo también son parte de lo que forma la cuenta corriente. Ahora veamos el ingreso primario. El ingreso primario se refiere al pago de los factores de la producción. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente es, si yo tomo los factores de la producción, ¿verdad? Que yo tengo trabajo, capital, tierra, y yo a esos factores, recordemos, pues ahí sí que en micro 1, ¿verdad? Nosotros vemos que esos factores de la producción deben ser remunerados. Yo remunero esos factores de la producción y como resultado de esos flujos, yo voy registrando el ingreso y salida de divisas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la remuneración a los empleados, aquí en ingreso primario, se refiere al pago a trabajadores guatemaltecos por empresas extranjeras. Ojo que aquí esto no son las remesas, ¿verdad? Esos son trabajadores guatemaltecos dentro de Guatemala que les paga una empresa ubicada en otro país, ¿verdad? Entonces, supongamos que si yo tengo una consultoría, por ejemplo, que un guatemalteco realiza en Guatemala, o incluso si yo me voy al extranjero a hacer un servicio en Canadá, por ejemplo, en España y en partes de Estados Unidos tienen tienen programas de trabajadores temporales, ¿verdad? Entonces se van 3 meses a hacer la cosecha, pero regresan a Guatemala. Eso se registraría acá, ¿verdad? Es una empresa extranjera que le paga a trabajadores guatemaltecos que crucialmente siguen viviendo en Guatemala, ¿verdad? Entonces eso es lo que nosotros registramos acá. Y como vemos, esto sí tiene un balance positivo para el 2022, pero cuando vemos el pago a los otros factores de la producción, vamos viendo dónde está el factor, ese déficit que vemos acá, ¿verdad? De 1.852 millones de dólares. El siguiente es la renta de inversión directa. Cuando hablamos de inversión directa, compañeros, estamos hablando de inversión física, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si abrimos un call center, si abrimos un restaurante, si abrimos una fábrica, eso se registra acá en inversión directa. Ojo que aquí no es la inversión como tal lo que se está registrando. Se está registrando la renta que esa inversión hecha en ejercicios anteriores genera, ¿verdad? Entonces, supongamos que aquí en Guatemala abre un call center, ¿verdad? 24/7. 24/7 abrió hace 15 años. Entonces, acá lo que nosotros estamos viendo es la entrada y salida de esas divisas. Entonces, las ganancias que genera 24/7 en Guatemala, pero que los dueños de 24/7 se llevan de regreso a su país, se registran acá. A su misma vez, si nosotros, por ejemplo, qué sé yo, la San Martín, que tiene ubicaciones en otros países, sí, la San Martín, las ganancias que generan en otros países que ellos traen a Guatemala, se registrarían acá, ¿verdad? Y entonces aquí vemos, esa es la renta de inversión directa. ¿Alguna duda con esto, compañeros? No, Lick, por el momento todo bien. Ok, muy bien. Y por otro lado está la renta a la inversión de cartera. Eso quiere decir
renta en instrumentos financieros, ¿verdad? Esto incluye bonos, por ejemplo, multiinversiones, que es uno de los conglomerados más grandes de aquí de Guatemala, ¿verdad? Ellos emitieron hace unos años como 700 millones de dólares en bonos que colocaron en la Bolsa de Valores de Nueva York. Entonces, ¿qué significa esto, verdad? Las personas en la Bolsa de Valores de Nueva York adquirieron estos bonos. Estos bonos tienen un rédito anual, si mal no recuerdo, de 4.25 anual. Eso significa que ellos todos los años pagan 4.25% sobre el valor del bono y al final de creo que 5 años devuelven el capital, ¿verdad? Entonces, ese tipo de inversión se registra acá. Vemos que tiene un débito de 385 millones de dólares y un crédito de 13.2. Este 385 también incluye los bonos del Tesoro denominados en dólares que el Banco de Guatemala coloca en la, perdón, no el Banco de Guatemala, el Ministerio de Finanzas coloca en la Bolsa de Luxemburgo, ¿verdad? Que son los eurobonos. Entonces, esos eurobonos que están denominados en dólares, de hecho, no están denominados en euros, solo se llaman eurobonos porque se colocan en bolsas europeas. Esos se venden y se tienen estos datos, ¿verdad? El crédito y el débito que esto genera. Y por otro lado, pues las empresas y personas guatemaltecas que tienen instrumentos financieros de otros países también tienen también tienen estos rendimientos en bonos, ¿verdad? Y tienen estos 13.2. En renta de otra inversión, eso generalmente solo se refiere a renta que no encaja cómodamente en una u otra categoría, ¿verdad? Entonces se pone como una inversión mixta, pero tiene que ver con la forma legalmente en que fue constituida, ¿verdad? Por ejemplo, si se constituyó a través de un lanzamiento de acciones, queda la duda de si esas acciones son un instrumento puramente de cartera o si realmente tienen participación directa. Entonces se registra como otra inversión. Y finalmente tenemos acá los activos de reserva. Y aquí nos vamos a adelantar un poquito, pero vamos a hablar de lo que son las reservas monetarias internacionales. Las reservas monetarias internacionales se refieren a activos que los bancos centrales retienen como reserva para hacerle frente a emergencias, ¿verdad? Y además de efectivo, esto incluye activos soberanos de otros países, ¿verdad? Que por lo general tienen un rendimiento. Entonces, por ejemplo, el bono del Tesoro de Estados Unidos o el bono del gobierno alemán son dos activos muy deseables, ¿verdad? Que tienen algún rendimiento, pero que el Banco Central de Guatemala retiene en su portafolio para obtener algún rédito de esas reservas, ¿verdad? Y como vemos, debido a que los bonos de Guatemala pues tienen o son utilizados como activo de reserva por muy pocas personas, aquí tenemos un rendimiento bastante bajo, pero como nosotros tenemos bastantes bonos de otros países, pues eso ahí es donde vemos esa discrepancia, ¿verdad? Y tenemos estos 413 millones de dólares. Y después hasta que pues me imagino que solo deben usarla para cuadrar, ¿verdad? Pero al final esto nos devuelve que el ingreso primario es de 1.852 millones de dólares, ¿verdad? Negativo, ¿verdad? Menos 1.852 millones de dólares. Entonces lo que vamos viendo es que la balanza, si nosotros tomamos las tres cuentas principales de la balanza de pagos según estándares internacionales, Guatemala debería tener menos 17 millones en déficit en cuenta corriente. Sin embargo, tiene un superávit de 13 millones
1.319 millones, ¿verdad? Y ese superávit, como ya les comentaba, es producto de las reservas monetarias internacionales, perdón, de las remesas de los trabajadores. El ingreso secundario, compañeros, que es el cuarto balance, en la mayoría de países del mundo es un ingreso o una cuenta, podríamos llamarle incluso hasta de relleno, ¿verdad? Que tiene muy poco movimiento. Esto es particularmente cierto en países desarrollados, ¿verdad? Pero aquí lo que se registra son transacciones que no tienen, que no son de doble vía, ¿verdad? Entonces, digamos que todas estas transacciones son de doble vía. Usted manda café y le devuelven dólares. Usted recibe computadoras y paga dólares. Acá usted presta servicio de transporte y le pagan dólares. Usted le paga a UPS por enviar una paquetería a Estados Unidos y les paga a ellos en dólares. Acá usted tiene un bono del Tesoro de Estados Unidos, ellos le depositan en dólares. Usted vende un bono guatemalteco en el extranjero y usted tiene que pagarles ellos en dólares, ¿verdad? Acá no tenemos dos vías en la transacción, ¿verdad? Se vuelven casi como donaciones y de hecho esto es otro ingreso secundario. Aquí es donde se registran las donaciones que se reciben, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? Nosotros tenemos que los trabajadores envían hacia sus familias en Guatemala y recordemos pues que por lo menos en términos económicos o transaccionales ellos no reciben nada a cambio de esto, 18,000 millones de dólares. Y además de eso, se reciben 911 millones de dólares en donaciones, ¿verdad? Estos saldos nos los dan ya, estas donaciones nos las dan ya neteadas. Generalmente cuando nos dan un saldo ya neto es porque una de las dos cuentas es tan pequeña que no vale la pena expresarla. No sé por qué no hacen esto acá, tal vez solo para mantener consistencia. Pero esencialmente Guatemala recibe 18,961 millones de dólares en cuentas o en transacciones que no tienen reciprocidad. Y entonces vemos que nosotros tenemos un superávit en cuenta corriente y ese superávit en cuenta corriente no es producto de valor agregado económico generado dentro de la economía guatemalteca, ¿verdad? Sino es producto principalmente de que hay trabajadores guatemaltecos que se van al extranjero, que generan valor en el extranjero para empresas en el extranjero y que envían una parte de ese valor agregado generado a sus familiares en Guatemala, ¿verdad? Y entonces, a pesar de tener este valor positivo, podemos empezar a ver que realmente es bastante engañoso este superávit en cuenta corriente, ¿verdad? Vemos lo mucho que Guatemala depende de sus remesas para evitar escenarios de riesgo internacionales, ¿verdad? Escenarios que podían imaginar materializarse, por ejemplo, en no poder adquirir bienes importados, ¿verdad? Porque no habría suficientes dólares en la economía. Y ahí nos vamos a cómo se relaciona la balanza de pagos con el tipo de cambio. A lo largo del semestre, compañeros, yo siempre les he dicho que deben pensar de las fluctuaciones en precios como productos de la relativa escasez o abundancia de una moneda con respecto al otro. Si nosotros no tuviésemos este ingreso de divisas, el dólar sería más escaso, ¿verdad? Y al ser más escaso, nosotros esperaríamos un dólar más caro que provocaría el encarecimiento de los productos de importación. Y eso llevaría a una reducción de la disponibilidad de mercancías dentro del mercado local, ¿verdad? Entonces, un poco ahí vamos viendo las implicaciones macro de esto. Por el momento, compañeros, no sé si tenemos alguna duda o algún comentario con respecto a la balanza de pagos.
Lick, Ujú. bueno, yo solo lo que veo en la balanza de pagos con respecto de las remesas es que se volvió un negocio, puesto de que las empresas, o no sé, pero como que no invierten en Guatemala, o no sé realmente qué es lo que pasa, puesto de que si más personas se siguen yendo hacia Estados Unidos, pues es por definitiva que se va a tener una buena balanza comercial, pero ¿a qué costo, ah? Del rompimiento del tejido social, que las personas se vayan a morir y pues tanta cosa, ¿va? Que tantos factores económicos, sociales que tiene eso, ¿va? Es correcto, compañero. Aquí ni siquiera estoy tocando yo el aspecto social y político de tener a tantos connacionales en el extranjero, ¿verdad? Pero solo visto desde un punto de vista puramente económico, y quizás aquí yo soy de mente de riesgos, ¿verdad? Porque es el área donde me desempeño. Yo veo esto y me alarma, ¿verdad? Porque yo digo, ¿qué tan sostenible es esto en el tiempo? O sea, ¿qué tanto tiempo van a seguir tolerando los estadounidenses que guatemaltecos lleguen al extranjero? ¿Y qué tanto tiempo van a estar los guatemaltecos en el extranjero enviando remesas, verdad? Porque me pongo a pensar yo, en cierto momento, pues los papás de los compatriotas que están allá van a empezar a fallecer, pues ustedes ya saben que uno es menos propenso a ayudar a sus hermanos que a sus papás, ¿verdad? Y todo lo demás, entonces yo no creo que esto sea sostenible en largo plazo, ¿verdad? No estoy diciendo que mañana se vayan a secar las remesas, ¿verdad? Pero definitivamente, pues ahí sí que las autoridades, siento yo, que no están viendo eh, aquí en 10 o 12 años qué va a pasar si esto se reduce, no digamos que se eliminen, digamos que las remesas se reduzcan en 15%, 20%. Pongamos a pensar solo que estas se redujeran en 15%, ya estaríamos hablando de un déficit de 1.500 millones de dólares, ¿verdad? Es decir, no toma un eliminamiento total de las remesas para que nosotros empecemos a experimentar los efectos negativos de esto, ¿verdad? Sí, porque por lo que usted comenta también, pueda de que unas 2 o 3 generaciones al futuro ya no manden remesas, o las personas, por ejemplo, de personas que se fueron hacia allá, tienen hijos allá, familia, en determinado momento ya no van a pues enviar poco remesas, ¿va? Correcto, o por ejemplo es estar a la merced del actuar político del el gobierno de otro país, ¿verdad? Porque afortunadamente para Guatemala, pues eh, Donald Trump no cumplió sus promesas en términos de atacar la migración ilegal. Fortaleció un poco el tema de la frontera, pero a las personas que ya estaban allá, no hizo redadas masivas, no hizo ese tipo de deportación masiva, ¿verdad? Si alguien llegara a cumplir esa promesa, que hay un apetito para eso dentro de los Estados Unidos, ¿verdad? Hay un partido que abiertamente cree que eso es parte de lo que ellos necesitan hacer con un público considerable. Podríamos enfrentarnos, ¿verdad? Y como les digo, sí, muchos guatemaltecos están legales en Estados Unidos, pero muchos no están con una situación regular y como ya vimos, no toma una disminución tan grande de remesas para empezarnos a poner en situaciones incómodas, ¿verdad? ¿Algún otro comentario, compañeros? Oli, muchas gracias. Ok, Sí, muy bien. yo leí un libro que se llama La economía atrapada de Fuentes Knight, creo que es. Total, dice Sí. de que la migración es como un negocio
o una estrategia, pues, tanto de nuestro sistema, puesto que ¿qué recibimos nosotros y qué pierden ellos? Porque prácticamente quienes se arriesgan son las familias, son las personas, son quienes tienen el anhelado sueño americano. Y acá, como no hay políticas públicas ni económicas que realmente eh, reduzcan todo esto, entonces, porque prácticamente lo que se recibe pues es el dinero, ¿va? Pero, ¿qué es todo lo que se pierde, va? Sí, básicamente sí, ahí concordaría yo con Fuentes Nice, ¿verdad? Y muchas veces aquí en Guatemala, eh, lo- eh, los sectores del empresariado perciben muchos beneficios que vienen como resultado de, de esta política, ¿verdad? O de esta falta de apoyo o de crear políticas que ayuden a mitigar y a eliminar estos problemas, ¿verdad? Muy bien, compañeros. Entonces, por acá vamos a dejar la clase del día de hoy y nos platicamos el día jueves. Gracias, Liz. Gracias, Lee. Gracias, Lick.